Supe que algo andaba mal cuando entré en la sala de servidores y olí aceite esencial de lavanda en lugar de la mezcla habitual de electrónica quemada y desesperación. Esa fue mi primera pista. La segunda fue ver mi pizarra blanca, donde normalmente trazaba los protocolos de seguridad, cubierta con el tablero de visualización de Camila, completo con recortes de revistas de retiros de yoga, alpacas bebés y alguna cita sobre manifestar abundancia digital. Llevo 18 años en esto. He restaurado sistemas clasificados con nada más que un clip y la terquedad de la infantería de marina. He visto a hombres adultos llorar durante reuniones sobre brechas de seguridad. ¿Pero esto? Esto era un presagio. Mi nombre es Diego Valdés. Tengo 49 años, estoy divorciado, mantengo a 2 hijos universitarios. Sara es estudiante de segundo año en el TEC de Monterrey. Jaime es estudiante de primer año en la Ibero y fumo exactamente un cigarrillo al año en el Día del Ejército junto al generador de respaldo que reconstruí personalmente durante esa falla de la red eléctrica en el año 2021. No participo en políticas de oficina. No doy discursos motivacionales. Simplemente evito que 13 centros de datos de defensa se queden a oscuras y se lleven la seguridad nacional con ellos. Durante 3 años, he sido la cinta adhesiva y las oraciones digitales que mantienen unidos a los sistemas de defensa Apex. Y durante 3 años, he sido invisible, hasta que apareció el chico de oro. Patricio Villalobos, de 32 años, con una maestría en administración de empresas de alguna escuela elegante, más fondo fiduciario que conocimiento técnico, hijo del director ejecutivo, usuario de zapatillas de 20.000 pesos y orgulloso orador de frases como sinergizar nuestro paradigma de ciberdefensa. Se pavoneó en la sede central un lunes por la mañana como si acabara de inventar las computadoras, y trajo a su novia influyente, Camila, también. Ella se presentó con un "me interesa mucho el bienestar digital y el liderazgo consciente", lo que estoy bastante seguro significa que es alérgica al trabajo real. En el momento en que Patricio fue nombrado vicepresidente de operaciones, supe que mi despliegue estaba terminando. Los susurros comenzaron de inmediato. Él trae energía fresca. Ella tiene buen ojo para la seguridad moderna. Diego es demasiado analógico. Analógico. Una vez reconstruí nuestro firmware de enrutamiento usando una Raspberry Pi y 6 horas de concentración alimentada por Red Bull. Pero sí, confiemos en la mujer que piensa que Raid es algo que rocías para los insectos. ¿La peor parte? Las reuniones a las que solía asistir. Solía ser el profesional silencioso en la esquina, competente, confiable, cafeinado. Ahora ni siquiera estaba invitado. Mi autorización de seguridad misteriosamente quedó bajo revisión. Mis solicitudes de soporte fueron reasignadas a contratistas que no distinguían un cortafuegos de una cerca de jardín. Camila comenzó a realizar sesiones de alineación de flujo de trabajo consciente en mi antigua oficina, quemando salvia sobre las cintas de respaldo como si estuviera limpiando espíritus malignos. Y aún así, mantuve la línea. Cuando Patricio me pidió una evaluación de seguridad, le entregué un informe de riesgo operativo de 52 páginas con mapas de amenazas codificados por colores, cronogramas de contratos de proveedores y una sección marcada en rojo etiquetada, crítico, no otorgar acceso no autorizado a sistemas clasificados. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y un mensaje de Slack que decía, gracias hermano. ¿Parece completo? Por cierto, si has llegado hasta aquí sin irte, tal vez considera presionar ese botón de suscribirse. No solo por mí, sino por cada veterano de tecnologías de la información que almuerza solo en la sala de servidores mientras mantiene funcionando la columna vertebral digital de México. Mantiene el café fluyendo y estas historias llegando. De todos modos, sabía que el final se acercaba, así que me preparé. Primero, documenté todo. Hablo de mapas de red completos, protocolos de seguridad, procedimientos de emergencia. Encripté copias de seguridad, marqué contratos que expiraban, imprimí copias físicas de cada acuerdo con proveedores y subí mi carta de renuncia a 3 unidades seguras separadas. No porque quisiera usarla, sino porque sabía que alguien forzaría mi mano. Luego hice algo que Patricio nunca entendería. Creé un mecanismo de seguridad. No un sabotaje, eso violaría todo lo que juré proteger. Solo un protocolo, un sistema que me reconociera como el arquitecto. Un sistema que, si se usaba mal, revocaría lentamente el acceso, degradaría la funcionalidad y activaría cadenas de alerta a proveedores, al departamento legal, finalmente, a la junta directiva. No por malicia.
Por supervivencia. Porque Defensa Apex no solo me empleaba, funcionaba gracias a mí. Y en el momento en que olvidaron eso, bueno, no quitas la viga de carga y esperas que el edificio se mantenga en pie. El mecanismo de seguridad estaba enterrado profundamente en un marco de seguridad que había escrito durante un cierre de emergencia de 72 horas cuando actores hostiles estaban sondeando nuestras defensas. Fue diseñado como un interruptor de hombre muerto. Si el sistema detectaba cambios no autorizados sin los protocolos de autenticación adecuados, comenzaría un bloqueo sistemático. No para destruir nada, sino para proteger los datos clasificados de un manejo incompetente. Había incluido una cláusula específica en mi contrato original durante el incidente de intrusión extranjera de 2019. Walter Villalobos, el fundador, me había dado autorización de emergencia para reconstruir todo desde cero. En ese caos, había firmado una disposición de seguridad, transferencia de capital del 2,8% por centro de datos asegurado y mantenido con éxito durante un ciclo continuo de 36 meses, activada tras despido injustificado sin causa. Enterrado en jerga legal, atestiguado por el director jurídico, archivado en los registros corporativos. 13 centros de datos por 2,8% equivale a un interés de control del 36,4%. Me lo había ganado, lo había protegido, lo había mantenido durante años. Todo legal, todo documentado, todo esperando. Para el viernes, la pizarra blanca tenía una nueva adición, cambio de imagen de la sala de servidores de Camila, pensando en cristales e iluminación ambiental. Miré esa nota tanto tiempo que casi desarrollé una migraña. Guardé mi informe de seguridad final, hice una copia de seguridad local y escribí una frase en la parte inferior: si no estoy aquí el lunes, siempre leales. No pensé que la necesitaría. Estaba equivocado. Lunes, 11:15 de la mañana. Estaba inmerso en una solicitud sobre actividad de red sospechosa rastreando posibles intentos de intrusión como si siguiera movimientos enemigos cuando recibí la notificación. Hola Diego, ¿puedes pasar por mi oficina para una sincronización rápida? Esa cara sonriente era el equivalente corporativo de artillería entrante. Miré el mensaje, consideré fingir una emergencia de seguridad, luego suspiré, guardé mi trabajo y me dirigí por el pasillo hacia la oficina de cristal que Patricio llamaba su centro de innovación. El resto de nosotros la llamábamos la pecera. No levantó la vista cuando entré, solo siguió tocando su teléfono, sonriendo con suficiencia. Camila estaba posada en la mesa de conferencias como una villana de Bond de descuento, bebiendo algo verde de un frasco de conservas. Me saludó con la mano y dijo: hola, Diego. Me encanta la camisa de franela. No le había dicho más de 3 palabras desde que ella había optimizado nuestra documentación de seguridad borrando todo y reemplazándolo con diapositivas de PowerPoint llenas de fotos de archivo. Toma asiento, dijo Patricio, gesticulando vagamente sin hacer contacto visual. No lo hice. Finalmente levantó la vista, sonriendo como alguien que acaba de descubrir que su fondo fiduciario tenía un fondo fiduciario. Entonces, después de mucho pensamiento estratégico y análisis prospectivo, comenzó. Las palabras de moda rezumaban de él: hemos decidido reestructurar un poco las operaciones. Camila tiene una visión real para estas cosas, y creemos que su enfoque se alinea más con hacia donde se dirige Apex. Tus métodos son, bueno, ya sabes. ¿Legado? Legado. Como si mi experiencia viniera con telarañas y un olor a humedad. Mantuve mi voz plana. Ella ni siquiera tiene autorización para acceso básico. Camila parpadeó. ¿Autorización? Eso es como un programa de recompensas, ¿verdad? Patricio se rió. Ya no se trata realmente de papeleo, Diego. Se trata de energía, y su energía es exactamente lo que necesitamos. Por un segundo, no dije nada. El entumecimiento se deslizó lenta y fríamente, como hipotermia. Había predicho esto, me había preparado para ello. Pero escucharlo decirlo tan casualmente, como si yo fuera un equipo obsoleto que estaba desechando, hizo que mi mandíbula se apretara. Él continuó. De todos modos, hoy es tu último día. Efectivo inmediatamente. Sin resentimientos, ¿verdad? Sin resentimientos. Miré a Camila. Estaba desplazándose por su teléfono, probablemente planeando su próximo TikTok de bienestar digital en el lugar de trabajo. Me volví hacia Patricio.
No tienes idea de lo que acabas de hacer, dije en voz baja. Él sonrió más ampliamente, claramente pensando que estaba fanfarroneando. Vamos, Diego. No hagas esto incómodo. Metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué mi insignia y la puse sobre su escritorio como si colocara una bandera en un ataúd. Suave, sin drama, sin levantar la voz. 45 minutos, dije. Él frunció el ceño. ¿Qué? Tienes 45 minutos antes de que todo se quede a oscuras. Dile a tu padre que le deseo buena suerte. Camila resopló. Espera, ¿eso es como, metafórico? No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí. La oficina se sentía diferente. No más pesada, más ligera, como cortar peso muerto. Recursos Humanos trató de interceptarme en la salida. Un chico me ofreció un paquete etiquetado Recursos de Transición. Lo tomé sin romper el paso y lo tiré a la basura junto al ascensor. De vuelta en mi escritorio, desconecté mi tableta personal y la deslicé en mi bolso. No borré nada porque nada necesitaba ser borrado. Cada advertencia que les había dado estaba documentada. Cada alerta que había configurado estaba armada. Cada mecha estaba encendida. Para cuando llegué al vestíbulo, ya estaba recibiendo mensajes de texto. Uno de Tere en nómina, no puedo acceder a nada. Cambiaste los permisos. Uno de nuestro centro de datos europeo, el contrato del proveedor aparece como anulado. ¿Qué está pasando? Luego un mensaje de Slack del propio Patricio, error extraño en el panel de administración. ¿Sigues por ahí? Apagué las notificaciones. En el estacionamiento, subí a mi Silverado, exhalé y finalmente dejé que mis manos temblaran. No de miedo, de rabia controlada. Pensaron que me estaban reemplazando con cristales y buenas vibras. Olvidaron que yo construí el sistema sobre el que estaban parados, y acababa de quitar el manual. Chema, el guardia de seguridad, apenas levantó la vista mientras salía. Habíamos compartido suficientes batallas nocturnas con la máquina expendedora y guerras territoriales por el microondas como para que las palabras no fueran necesarias. Simplemente asintió, de un veterano a otro. Mantente a salvo, hermano, dijo en voz baja. Siempre lo hago, respondí. Sin alarmas, sin ceremonia de confiscación de insignias, sin comida compartida de despedida incómoda. Solo yo saliendo, tranquilo y silencioso, como si no acabara de activar la primera ficha de dominó. Empujé las puertas delanteras hacia el brillante sol de Colorado. Detrás de mí, a través del vidrio tintado, capté un vistazo de Camila encorvada sobre la consola de administración, arrastrando elementos de la interfaz como widgets de Pinterest. Su taza de café decía directora ejecutiva de buenas vibras. Estaba alternando configuraciones que no entendía, reescribiendo permisos de seguridad como si actualizara su biografía de Instagram. En algún lugar profundo de esa infraestructura de red, el sistema acababa de registrar su primer cambio no autorizado bajo sus credenciales. La cuenta regresiva había comenzado. No me fui inmediatamente. Simplemente me quedé allí respirando el aire de la montaña. El tipo de respiración profunda que vive entre el alivio y la anticipación. Estaba técnicamente desempleado pero funcionalmente libre. Y no había terminado. Ni por asomo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Gabriel, nuestro proveedor externo de copias de seguridad, acaban de revocar la licencia primaria. Eso se activa en 6 horas. ¿Sigues ahí? La licencia que mencionó Gabriel era una clave crítica del mecanismo de seguridad diseñada para caer en cascada a través de múltiples puntos de control de seguridad. Estaba enterrada en un marco que había escrito durante un cierre de emergencia de 72 horas cuando el director ejecutivo estaba en el extranjero y actores hostiles estaban sondeando nuestras defensas. Les había advertido en enero, marzo y junio, revoquen esa licencia sin los protocolos de puesta en escena adecuados, y el sistema comenzaría a devorarse a sí mismo desde adentro hacia afuera. Respondí con un solo emoji, marca de verificación. Luego silencié el hilo. En mi camioneta había una vieja tableta cargada con registros de administración en caché. Fuera de línea, desconectada, pero aún observando. La encendí y revisé las alertas recientes. 2 errores menores ya, nodo de Monterrey, nodo de Guadalajara.
Nada catastrófico todavía, solo temblores. Pero la cascada se acercaba. Patricio, mientras tanto, estaba iluminando Slack como un desfile de la victoria. Flotaban capturas de pantalla de su mensaje al canal de liderazgo, limpiando la casa. Fuera la deuda técnica de la vieja escuela, adentro la sangre nueva. Vamos. Alguien respondió con un emoji de fuego. Hermano, él era como el encantador de sistemas. Patricio respondió, no, él simplemente estaba atrapado en el pasado. Ahora tenemos a Camila. Simplificada, intuitiva, escalable. Casi me río. Este hombre pensaba que lanzar jerga a una infraestructura fallida era estrategia. Pensaba que una mujer que filmaba bailes de TikTok en salas de servidores podía gestionar ciberseguridad de grado militar. Pero esto ya no se trataba de ellos. Esto se trataba de mí. Mi código, mis protocolos, mi lógica, estaban en el ADN de Defensa Apex. Había escrito módulos de seguridad bajo luces fluorescentes a las 3 de la mañana. Había parcheado vulnerabilidades mientras Camila probablemente estaba profundamente en un coma de kombucha. No solo mantenía ese sistema. Me convertí en él. Y cuando arrancas el corazón sin comprobar la circulación de respaldo, no obtienes un reinicio limpio. Obtienes humo y silencio. Para cuando llegué a casa a mi pequeño apartamento elegido por la proximidad a la base y la amabilidad con el presupuesto para la manutención de los hijos, había aparecido otra alerta en la tableta. Faltaban tokens de punto final. Camila probablemente los eliminó pensando que eran desorden. Patricio probablemente chocó los 5 con ella después. Déjalos celebrar. Calenté la birria sobrante, me serví una cerveza y abrí una consola privada. Una carpeta estaba allí intacta, falsafe-diagonal init-log-status, Armed. Latency mode, passive. No lo habían desactivado. No sabían que existía. La primera grieta apareció en Querétaro a las 2:23 de la mañana hora de ellos. El nodo de redundancia de nivel 3 tuvo un hipo lo suficientemente largo como para activar un informe de interrupción falso positivo. Camila, en su sabiduría, había silenciado esas alertas antes porque estaban interrumpiendo su flujo creativo. Sus palabras exactas, según una captura de pantalla que apareció misteriosamente en mi bandeja de entrada de Signal, ¿necesitamos estas cosas rojas parpadeantes? Realmente están arruinando mi zen. Al amanecer, 6 paneles de control mostraban datos revueltos. Un sistema de tickets se congeló en una solicitud de papel para impresora. Los ingenieros comenzaron a comunicarse por correo electrónico como si fuera 2003. Slack se convirtió en un caos. Camila estaba publicando GIFs de cuencos de meditación. Patricio estaba redactando un correo electrónico titulado Transparencia en la transición, bienvenidos a la nueva era. Y yo estaba con los codos hundidos en un plato de panqueques de cafetería, viendo el colapso en cámara lenta en mi tableta desbloqueada. La camarera sirvió café quemado y dijo, pareces alguien que acaba de ganar la lotería. Cerca, murmuré. Acabo de renunciar a una. Los registros seguían marcando, picos de memoria, errores de acceso, fallas por tiempo de espera. Esto no era sabotaje, eso es lo que todos entienden mal. No pirateé nada, no toqué el código después de salir. Todo lo que había hecho fue detenerme. Revoqué mi propio acceso. Dejé que las licencias que gestionaba personalmente expiraran. Permití que las protecciones que había cuidado durante años siguieran su curso natural, sin control, sin vigilancia. Como dejar un reactor nuclear sin operador. A las 10:47 de la mañana, Camila intentó iniciar sesión en la Terminal 5, la interfaz central para la coordinación de proveedores y la gestión de licencias. El sistema la rechazó con una advertencia parpadeante, Access Restricted. Privileges Revoked. Dualdes-Security-0x44F. Ella se tomó una selfie frente a eso. Leyenda, OMG, ¿qué significa esto? Glitchken no era Apes Defense. Para el mediodía, Tecnologías de la Información lo había marcado como latencia de red, lo cual era irónico considerando que el problema real era la muerte cerebral institucional. Patricio ignoró el informe por completo, demasiado ocupado ensayando una transmisión en vivo donde mostraría el dinámico nuevo equipo de operaciones y presentaría a Camila como su catalizador de sinergia.
Entonces sucedió. Apareció el temporizador de cuenta regresiva. No esperaba esa parte. Todavía no. Había incrustado el protocolo hace años como una medida de seguridad pasiva, activada solo cuando condiciones de falla específicas se apilaban en secuencia, discrepancia de credenciales, falla de ruta, intentos de acceso no autorizado, sincronización de proveedores expirada. 12:18 de la tarde. La tableta sonó suavemente. Nueva entrada de registro, Falsafe Protocol de Valdés Initiated. Time remaining, 11:57 minutos y 4 segundos. Sin alarmas, sin sirenas. Solo texto rojo parpadeando como un latido del corazón. La cuenta regresiva había comenzado. Esto no significaba explosiones. Significaba bloqueo total del sistema. La infraestructura de Apex comenzaría a aislar módulos comprometidos, revocar puntos de acceso externos y, lo más crítico, cerrar puertas a cualquiera sin mi firma de encriptación original. Defensa Apex estaba a punto de aprender lo que significaba estar aislado de sí mismo. Me quedé sentado allí, con el tenedor congelado a medio bocado, el jarabe goteando. Incluso yo no había esperado que el cable trampa se activara tan rápido. La camarera volvió a llenar mi taza. ¿Estás bien, cariño? Miré la pantalla, los números parpadeantes, los registros actualizándose como un monitor cardíaco deslizándose hacia la línea plana. Sí, dije lentamente. Solo viendo malas decisiones volver a casa para posarse. Para las 8:52 de la mañana siguiente, los sistemas de defensa Apex estaban en modo de crisis total, no del tipo organizado con liderazgo claro y acción decisiva, más bien como pollos con la cabeza cortada si los pollos llevaran sudaderas de diseñador y exigieran proyecciones de crecimiento trimestrales mientras se desangraban por toda la sala de juntas. Tenía registros abiertos en 3 dispositivos ahora, la tableta, mi computadora portátil y un viejo teléfono Android de mis días de contratista paranoico. Cada terminal gritaba variaciones de lo mismo, sistemas comprometidos, documentación faltante, acceso denegado, las conmutaciones por error fallan al conmutar. En Londres, un contratista de operaciones de desarrollo envió un correo electrónico frenético sobre procedimientos críticos de traspaso para contratos de defensa europeos. Su mensaje, plagado de errores tipográficos, decía: necesito árbol de credenciales urgente para autenticación de nodo del Reino Unido. Todos los tokens de respaldo inválidos. Patricio dice que revise la unidad compartida. No hay nada allí. ¿Ayuda? No había nada con que ayudar. Había eliminado el último rastro de ese árbol de credenciales hace 6 meses después de ver a Patricio otorgar a Camila acceso administrativo como si fuera un pase de persona muy importante para Pal Norte. Mientras tanto, en la sede central, Patricio estaba parado en medio del piso de operaciones como un general que había perdido su mapa, insistiendo en que una actualización completa del sistema resolvería todo. Simplemente reinicien la pila de administración, le dijo a alguien por Zoom. Resincronizaremos desde el perfil de Camila. Ella tiene el nuevo paradigma de flujo de trabajo. Camila, bendito sea su corazón cafeinado, publicó un TikTok en plena crisis, girando en la sala de servidores oscurecida mientras la iluminación de emergencia parpadeaba detrás de ella. Leyenda: cuando tus vibras de datos están apagadas pero tu atuendo todavía impacta nuera apes defense glitchibudkute. Alguien comentó: ¿pero por qué están caídos todos sus sistemas? Emoji de ojos de corazón. La publicación tenía 23.000 vistas y subiendo. Internamente, 12 paneles de control estaban en línea plana. Nómina no podía acceder a los números de ruta. Marketing todavía estaba ejecutando anuncios para la revelación de la transmisión en vivo de Patricio programada para esa tarde. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número bloqueado, pero sabía quién era. Dejé que sonara. Sonar. Morir. Intentó de nuevo. La tercera vez, contesté. No hablé, solo respiré. La voz de Patricio llegó, cortada pero tratando de sonar casual. Hola Diego. Una cosa rápida, estamos viendo algunas cosas extrañas en el backend y estaba pensando, jaja, ¿tal vez podrías pasarte muy rápido? Solo para claridad. Una consulta totalmente relajada. Colgué. La verdad es que no había querido el caos. A pesar de todo, la falta de respeto, el despido,
La forma en que me desecharon como hardware obsoleto nunca quise que Apex ardiera. Había construido ese sistema pieza por pieza, lo protegí como a mis propios hijos, como si el futuro de Sara y Jaime dependiera de ello. Lo cual era cierto. Pero ahora era un barco fantasma, y ellos conducían con los ojos vendados. Así que hice algo no planeado. Abrí una pestaña privada del navegador sin cookies, sin red privada virtual, sin rastro y envié un correo electrónico anónimo. Asunto: sensible al tiempo, acceso a sistemas y exposición legal para, lista interna de la Junta Directiva de Sistemas de Defensa Apex Cuerpo, según la cláusula de responsabilidad de seguridad interna sección 7.4. Cualquier compromiso de la infraestructura que resulte de cambios de personal no aprobados por el arquitecto original constituye incumplimiento de contrato y anula todas las protecciones de indemnización. Esta cláusula se agregó después del incidente de intrusión extranjera de 2019. Toda la arquitectura en cuestión fue construida, mantenida y asegurada únicamente bajo mi autorización. Por favor consulte la cadena de auditoría interna ADX-DV-09422 para verificación de cumplimiento. Tiempo estimado de llegada al bloqueo crítico del sistema, menos de 4 horas. Puede que aún tengan tiempo. Puede que no. Firmado, DV. Cerré el navegador. Borré el perfil del dispositivo. Me senté a respirar. No triunfante. No vindicado. Solo cansado de gritar al vacío, archivar informes que nadie leía, parchear agujeros que nadie veía, cargar peso que nadie entendía. Pensando en la factura de matrícula de Sara que vencía el próximo mes, el pago del plan de comidas de Jaime, mi propia jubilación que se suponía debía ser segura. Ahora el silencio era de ellos para soportar. El primer correo electrónico de la Junta golpeó como una bofetada a través de la mesa de conferencias. Me fue reenviado anónimamente a las 6:24 de la tarde desde una dirección legal que no se había utilizado desde la fusión de la empresa. Asunto: revisión urgente de responsabilidad, cláusula DV activa. Enterrada en la jerga legal estaba la frase que había escrito hace años cuando el director ejecutivo todavía estaba cuerdo y la empresa funcionaba con competencia en lugar de métricas de influencia: ninguna indemnización se aplicará cuando la falla del sistema surja de cambios de personal no aprobados que afecten el control de la infraestructura central. Traducción: lo rompes, lo pagas. Despide al arquitecto sin planificación de contingencia, eres dueño de cada falla, cada dólar de daño, cada violación de contrato, cada demanda de contratistas de defensa enojados. Y Patricio había firmado mi orden de despido él mismo. Con ese emoji de cara sonriente junto a mi nombre. No tuve que adivinar qué pasó después. Los registros pintaron una línea de tiempo perfecta. 6:27 de la tarde, Patricio llamó al director jurídico. Llamada marcada como escalada en 4 minutos. 6:31 de la tarde, el director jurídico enviando correos electrónicos a la Junta, citando riesgos de incumplimiento, exposición a responsabilidad de proveedores y negligencia ejecutiva grave, lenguaje de bufete de abogados para su hijo lo arruinó catastróficamente. 6:43 de la tarde, Patricio intentó controlar los daños. Diego debe haber borrado cosas por despecho, dijo supuestamente. Clásico sabotaje de empleado descontento. Linda teoría. Excepto que el director de tecnología estaba en esa llamada también. Bajo presión, se rompió como una encriptación barata. Él construyó todo, admitió. No hubo eliminación. No saboteó nada. Simplemente se detuvo. Ninguno de nosotros tiene acceso de administrador completo. Ni siquiera sé dónde se almacenan las claves de autenticación originales. Diego ejecutaba todo manualmente, cada licencia, cada anulación, cada renovación de contrato. Diego era la documentación. Pausa. Luego, y Camila pensó que el botón de reinicio del sistema era para el modo de diseño. Dijo que parecía Canva. La voz del director de tecnología supuestamente bajó a un susurro: esa era la consola de seguridad maestra. Silencio. Para las 7:15 de la tarde, Servicios al cliente estaba reenviando correos electrónicos enojados de contratistas de defensa que no podían acceder a sus paneles de proyectos. Los centros de datos de la costa este mostraban cascadas de errores. Santa Fe estaba atascado en un bucle de autenticación. Ciudad de México, nuestro centro principal, estaba bloqueado por completo.
Camila, en un acto de estupidez divina, intentó transmitir en vivo una disculpa desde la sala de control. A la mitad, activó accidentalmente una secuencia de gestión de energía que apagó temporalmente el grupo de servidores C. Su teléfono murió a mitad de la grabación. El vídeo terminó con ella diciendo: «Espera, huelo algo quemado». Me serví una segunda cerveza y apagué mi wifi. 8:17 de la tarde, mensaje de texto de un número desconocido. No Patricio, no recursos humanos, no legal. Solo, él regresa mañana. Esto va a ser malo. Era de Carlos, el asistente del fundador. Un tipo nervioso, siempre chirriando con zapatos de vestir, solía colar bebidas energéticas en las reuniones de la junta. Carlos no enviaba advertencias por mensaje de texto a menos que el cielo se estuviera abriendo. Miré el mensaje. El fundador, Walter Villalobos, el hombre que me contrató, quien una vez me entregó una computadora portátil clasificada en crisis y dijo: «Si esto no arranca para la mañana, perdemos un contrato de 900 millones de pesos». Lo arreglé en 2 horas. Me dio un bono y una nota de agradecimiento escrita a mano que aún guardaba en el cajón de mi cómoda. Ahora volaba de regreso a una empresa con 13 nodos parpadeando en rojo y nadie al timón. En algún lugar de los restos humeantes estaba su hijo y una chica con delineador de ojos brillante todavía culpando al botón rosa. Aún no sentían el impacto total. Pero lo harían. El sistema no se había estrellado, estaba esperando. Porque le había enseñado a esperar el tiempo suficiente para que las personas que causaron el daño se pararan en el centro del escenario y lo asumieran. Walter Villalobos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México justo después de las 3 de la mañana, arrastrando 38 horas de desfase horario, un maletín lleno de contratos clasificados y suficiente espresso para alimentar un pequeño generador. Se saltó la escolta ejecutiva habitual, le dijo a su conductor que apagara la música e irrumpió en la sede central como un hombre caminando hacia su propio funeral. Arriba, pasó por alto al comité de bienvenida, que Patricio había organizado una alineación incómoda de gerentes intermedios con blazers mal ajustados y se encerró en su oficina de esquina con su computadora portátil personal, la que nadie más se atrevía a tocar, la que usaba para acceder al panel de control en la sombra que mostraba diagnósticos en tiempo real de toda la columna vertebral digital de Apex. La computadora portátil se conectó y se congeló. 13 puntos rojos parpadearon hacia el desde 13 cuadrantes. Cada uno marcando un centro de datos. Normalmente verdes, pulsaban como balizas de emergencia. Hizo clic en Nueva York, copia de seguridad de conmutación por error expirada. Derechos de acceso inválidos. Hizo clic en Santa Fe, sistema de control central inaccesible. Contactar al arquitecto del sistema. Hizo clic en Ciudad de México, licencia expirada. Auditoría de seguridad pendiente. Hizo doble clic en la interfaz de anulación maestra, la opción nuclear destinada a restaurar todos los sistemas en caso de emergencia nacional. Se abrió con un parpadeo, luego mostró un solo mensaje en texto blanco sobre fondo negro: System Designate BY de Valdés. Revocable upon misuse. Walter no gritó. No tiró la computadora portátil. Simplemente la cerró con suficiente fuerza para hacer saltar al pasante al final del pasillo. Luego vinieron las palabras que congelaron todo el piso: ¿dónde está él? El correo electrónico llegó a las 3:17 de la mañana. Sin asunto, sin firma. Solo, se te necesita. 9 de la mañana, sala de juntas. No respondí. No lo necesitaba. Sabía lo que significaban esos puntos rojos, sabía lo que gritaban los registros, sabía que en el momento en que el fundador viera su imperio parpadeando como una bombilla moribunda, buscaría a la única persona que entendía el cableado. Aparecía a las 8:58 de la mañana. Sin traje, sin corbata de poder, solo botas, jeans y una camisa de franela que aún tenía la mancha de birria de ayer. Cabello peinado con los dedos, cara fija como granito. Pasé junto a la recepcionista que miraba como si estuviera viendo un fantasma, pasé junto a Chema en seguridad, quien me dio un asentimiento lento y respetuoso. Ascensor arriba. Último piso. El mismo piso del que me habían escoltado días antes, con la insignia retirada como a un criminal. Ahora nadie me detuvo. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Mesa larga, caras nerviosas, café agarrado como líneas de vida. Walter estaba de pie en la cabecera,
con los brazos cruzados, la mandíbula apretada lo suficiente como para romper dientes. Y allí estaba Patricio, sentado 3 asientos más abajo, pálido y nervioso, vestido como un hombre que pensaba que su sudadera con capucha y su encanto aún podrían salvarlo. Camila no estaba allí, el rumor era que se había encerrado en un armario de suministros después de activar accidentalmente el sistema de supresión de incendios del edificio. Patricio abrió la boca. Diego, mira, creo que deberíamos. Walter lo interrumpió sin mirar. Siéntate, Patricio. No hables. La habitación se volvió ártica. Caminé hacia la cabecera de la mesa, frente al fundador. Sin dramatismo, sin discursos. Saqué mi tableta de mi bolso, el mismo dispositivo obsoleto que todos habían descartado. Abrí una ventana de terminal. Ingresé 4 caracteres, mi código de acceso original. En la pantalla de la pared detrás de mí, 13 puntos rojos parpadearon una vez, luego se volvieron verdes. Uno por uno. Como luces en una ciudad oscura volviendo a la vida. Silencio excepto por Walter exhalando. Se hundió en la silla más cercana, con los hombros cargando repentinamente décadas. Nunca lo saboteaste, dijo, casi para sí mismo. No señor, respondí. Simplemente me retiré. Asintió lentamente. ¿Y esperaste? Me encogí de hombros. Los protocolos siguen su curso. Luego llegó el momento. Walter se volvió hacia su hijo. No enojado, no ruidoso. Simplemente harto. Ya no eres vicepresidente. Pero papá, has terminado. Lo dijo como cerrar una pestaña del navegador. Clic final. Adiós. Patricio se desplomó como si alguien hubiera desconectado su ego. No sonreí, no me regodeé. Simplemente toqué la tableta una vez más y bloqueé la pantalla. Todo es estable, dije, pero recomiendo auditar los contratos de los proveedores. Su consultora invalidó la mitad de ellos tratando de optimizar la interfaz con pegatinas de emojis. Walter se frotó las sienes. Dulce misericordia. Alguien murmuró, ella pensó que Amazon Web Services era una marca de ropa. Nadie se rió. Me puse de pie. ¿Algo más, señor? Walter no respondió de inmediato. Simplemente me miró como un hombre que ve la última parte funcional de su empresa considerar alejarse de nuevo. Finalmente, quédate. Reestructuraremos todo a tu alrededor. Oficialmente. Permanentemente. Metí la mano en mi bolso una última vez. No la tableta. Solo una hoja de papel, nítida y oficial. La deslicé a través de la mesa pulida. Walter miró hacia abajo, entrecerrando los ojos. Su ceño se frunció mientras leía la letra pequeña. Este es tu contrato original, dijo lentamente. Anexo 12, respondí. Del incidente de 2019. Cláusula de autorización de emergencia, transferencia de capital del 2,8% por centro de datos asegurado y mantenido con éxito durante un ciclo continuo de 36 meses, activada tras despido injustificado sin causa. Sus ojos se abrieron mientras hacía las matemáticas. 13 centros por 2,8%. 36,4% de interés de control, terminé. Todo documentado. Todo legal. Todo mío. La habitación quedó en silencio excepto por Patricio haciendo un sonido estrangulado. Lo miré una última vez. Tu novia es dulce. Le iría genial en el comercio minorista. Walter miró el contrato como si estuviera escrito en jeroglíficos antiguos, luego me miró con algo parecido a la reverencia. Señor Valdés, dijo en voz baja. Bienvenido a la Junta Ejecutiva. Recogí mi tableta, me dirigí a la puerta. No se necesitó escolta esta vez. Afuera, Camila estaba parada junto a su Tesla blanco, con el rímel corriendo como un filtro de Instagram roto. Patricio caminaba a su lado, gritando a su teléfono, solo consígueme a alguien que sepa lo que está haciendo. Ella no puede simplemente poseer todo. Pero yo podía. Y lo hice. Una camioneta SUV de la empresa se detuvo, mía ahora. Me puse mis gafas de sol y subí. Mientras nos alejábamos, no miré atrás.
Los 13 centros de datos estaban verdes de nuevo. La matrícula de Sara estaba asegurada. El plan de comidas de Jaime estaba cubierto. Todas las luces encendidas excepto las de ellos. Gracias por quedarse, amigos. Presionen suscribirse si esto resonó. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta. Siempre leales.